Bien, buenas tardes a todas y a todos. Les damos la más cordial bienvenida a esta continuación del Congreso Internacional Formación de Profesionales de la Educación que está en este momento generando y desarrollando nuestro querido Instituto de Ciencias de la Educación de la UAPCO. Pues les damos la más cordial bienvenida por estar en esa segunda parte. Y bueno, quiero comentarles que el panel que continúa con nuestras actividades se titula Estrategias didácticas en la formación de profesionales de la educación. Y bueno, tenemos aquí en nuestro panel a distinguida y distinguidos catedráticos de diversas universidades nacionales e internacionales, a quienes quiero presentar a continuación. Quiero darle las gracias a los estudiantes que están el día de hoy de nuestra universidad, quienes dan la bienvenida a estudiantes de otras universidades, de otros espacios, a nuestros profesores que nos están acompañando y por supuesto a profesores que hoy están también acompañándonos de otras universidades en este congreso que para nuestro instituto, para nuestra universidad y por supuesto para quienes nos dedicamos al área de la educación es sumamente importante. Y bien, pues quiero comenzar este panel presentando en primer lugar, ¿sí?, a la doctora Irma Fuenlabrada Velázquez, que nos acompaña del DIES Investap, ¿sí? Bienvenida, doctora, ¿sí? Quiero presentar también al doctor Antonio Annalís Huerta, quien también nos está acompañando de la Universidad Michoacana. Bienvenido, doctor. Y por supuesto, a reserva de que ahora mismo lea yo los currículos de cada uno, que son bastante extensos, y solamente presentaremos un pequeño extracto, quiero presentar también al doctor José Silverstein Toruncha, que nos acompaña de la Universidad de Cuba. ¿Sí? Y bien, pues vamos a comenzar ahora sí en materia de exposición, análisis y discusión de los temas. En primer lugar, les comentaba que tenemos a la doctora Irma Fuenlabrada Velázquez. Ella realizó estudios de licenciatura en Ciencias Físico-Matemáticas en la Escuela Superior de Física y Matemáticas del Instituto Politécnico Nacional, el IPN, donde hizo también una especialización en matemáticas. En 1981 obtuvo el grado de maestría en Ciencias con especialidad en Matemática Educativa en el Departamento de Matemática Educativa del CINVESTAB. Desde 1970 hasta 1977 participó en programas y proyectos para la enseñanza de las matemáticas y la formación de maestros. Asimismo, fue profesora titular de la Escuela Superior de Física y Matemáticas del IPN y coordinadora de Ciencias de la Escuela de Crolay, de cuya secundaria fue directora. Sus líneas de investigación son didáctica de las matemáticas, diseño y experimentación de situaciones didácticas para el tipo básico y para la educación de adultos, usos de la tecnología, estudios de prácticas de enseñanza en escuelas multigrado, formación y actualización de profesores. Yo quiero decirles además que para quienes piensan que las mujeres no somos buenas para el pensamiento razonado, ella es una prueba fehaciente de que las mujeres podemos estar en cualquier espacio, en cualquier profesión y en cualquier dinámica que se nos presente. Bienvenida, doctora, bienvenida, y desde ese espacio le damos con mucho cariño, ¿sí?, este recibimiento por parte de nuestros estudiantes y maestros. Bueno, pues me tocó primero, supongo que porque soy mujer. Pero bueno, muchas gracias por tu presentación, Lupita. Yo quisiera comentar muy rápidamente, parece ser que tengo 30 minutos y espero que me los empiece a contar desde ahorita. Quisiera yo comentarles efectivamente algunas cosas referidas al panel, pero antes quisiera yo hacer una aclaración. Ustedes han escuchado mis antecedentes penales y resulta que yo efectivamente todo lo que voy a comentar es desde mi experiencia en el área de matemáticas, en la didáctica y justamente sobre cuestiones de formación de profesores, que ha sido, bueno, desde preescolar hasta la secundaria, aunque últimamente realmente he estudiado de manera más cercana a las educadoras del preescolar. Pero bueno, al final de cuentas son profesores y se enfrentan realmente
al mismo tipo de problemática general, ¿no? Estamos realmente convocados en este panel para comentar acerca de las estrategias didácticas que tendrían que ver con la formación profesional de la educación. Entiendo que la formación como docente, porque al final de cuentas la formación profesional en educación pues tiene que ir va por muchos lados, ¿no? Hay quienes se forman en currículum, quienes se forman en política educativa, en administración educativa, en fin. Yo voy a hablar particularmente de la formación o de las estrategias didácticas que se requerirían para formar a ese profesional de la educación que se hace cargo de la enseñanza de un grupo de alumnos, ya sean estos de preescolar, primaria o secundaria. No obstante que tenemos actualmente una propuesta para la educación obligatoria, en la cual ya se incluye al nivel medio superior, si bien yo he trabajado con el nivel medio superior, no ha sido más que circunstancial, y al final de cuentas va realmente sobre el asunto de la educación básica. Bueno, antes realmente de poder precisar, y a fin de que se entienda desde dónde estoy haciendo mis reflexiones, es necesario hacer un breve recorrido, y espero que sea muy breve, respecto a qué es lo que le está sucediendo a los maestros, a los docentes y a los futuros docentes en el momento actual. Realmente para mí hay un corte muy importante que se da a nivel del sistema educativo nacional con la reforma educativa de la primaria de 1993. Ahí uno puede, digamos, cuando se haga la historia de la educación en México, se tendrá que hacer un parteaguas, es antes de y después de la reforma de la escuela primaria del 93. ¿Por qué antes de? ¿Qué le pasó a esa escuela, a esa reforma? Esa reforma lo que trae atrás es realmente, para empezar, hay aportes en esa reforma, hay aportes de los resultados de la investigación en didácticas específicas. Pero este asunto de la investigación, pues tampoco es tan viejo. La realidad es que empieza la investigación no solamente en México, sino a nivel de todo el mundo, en la década de los 80. En México aparece realmente la década de los 90. Y es cuando se empieza a desarrollar investigación en educación. Porque antes de eso lo que se pensaba era que la educación era un objeto de empirismo, de sentido común, ¿no? Y sobre eso se anclaban realmente todas las propuestas, las prácticas, todo. No es que no se teorizara, claro que se teorizaba, pero no se desarrollaba investigación en educación. Y ahora está institucionalizada. Entonces, ¿qué es lo que da, digamos, cuál es el disparador? El disparador fue el conocimiento de la teoría psicogenética de Piaget, hacia mediados del siglo pasado. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, Piaget viene a hacer un planteamiento sobre el aprendizaje, su teoría realmente es del aprendizaje. Él lo que plantea es que el sujeto aprende a través de interactuar con el objeto de conocimiento. Y lo que se decía antes, desde las teorías conductistas, es que el sujeto aprende, o suponía que se aprendía, a través de recibir información acerca del conocimiento constituido. Fíjense que desde esa concepción fue bastante coherente el planteamiento de los maestros. Los maestros tomaban en cuenta la información, el conocimiento que estaba en currículum, y realmente esa información la organizaban y la dosificaban en función de su interlocutor. Porque no era lo mismo informar a chiquitos de preescolar que informar a chicos de la primaria o jovencitos de la secundaria. Pero era un acto de informar. En cambio, para Piaget, el aprendizaje proviene de la interacción del sujeto con el objeto del conocimiento. No es que la información no funcione, claro que de la información aprendemos, pero como dice Sankistán, al final de cuentas la información solamente informa a la gente informada. O sea que nuestros alumnos, como no están informados, pues la verdad que reciben muy poquita de esa información.
Entonces, claro, nosotros podemos incorporar información siempre y cuando nuestros esquemas de conocimiento cognoscentes estén muy próximos a esa información que estamos recibiendo. La incorporamos. Pero si no, pues no nos pasa absolutamente nada. Simplemente esa información no nos dice nada. Entonces, realmente esto es un parteaguas, porque a partir de que esta teoría empieza a ser conocida, y desde luego, como le sucede a toda teoría mal interpretada, se pensó en algún momento que una teoría de enseñanza, y no, es una teoría de aprendizaje. Lo que plantea es cómo se aprende. El cómo se enseña es un asunto de la didáctica. Pero efectivamente lo que sucede es que se empieza a desarrollar esa investigación acerca de si el sujeto aprende interactuando con el objeto de conocimiento, cómo hay que organizar la enseñanza para que el sujeto adquiera ese conocimiento, particularmente el conocimiento matemático. Es en todo caso en el que yo he trabajado. Pero bueno, el asunto es que efectivamente necesitamos organizar y gestionar la enseñanza de una manera distinta, radicalmente distinta a como lo hemos venido haciendo. ¿Por qué lo tenemos que hacer así? Porque al final de cuentas, lo que tenemos en el sistema, bueno, ya lo recuperamos un poquito, porque les cuento. Esto empieza en el 93, ¿sí? En la primaria del 93 entran estas ideas acerca de esto que actualmente se llama una enseñanza socioconstructivista y tiene muchas variantes y muchas maneras de expresarla, pero al final de cuentas se trata de una concepción de aprendizaje distinta a la que teníamos antes. Pero nosotros, el parteaguas está en la primaria del 93. Luego tenemos el preescolar del 2004, que realmente es un buen ejercicio pasado al preescolar del planteamiento metodológico hecho para la primaria del 93. Luego viene la secundaria del 2006. Y después viene el desastre del 2011. ¿Por qué es un desastre el 2011? Porque al final de cuentas, si bien en el programa del 2011 se recupera el discurso metodológico, la propuesta curricular del 2011 contraviene ese discurso. Porque no se puede tener un currículum atiborrado de contenidos. Simple y sencillamente no hay tiempo para que se trabaje justamente con el desarrollo de las ideas de los alumnos. Pero no solamente es eso, sino ya César Coelho había venido diciendo ya por ahí del 2005, 2006, que realmente para diseñar currículum, si se quiere incorporar estas nuevas ideas acerca de la enseñanza, necesitamos pensar en aquellos contenidos que son básicos imprescindibles. Porque pues luego nos entusiasmamos y decimos, sería bueno que aprendieran esto y lo otro, muy bien, pero no hay ni tiempo en la escuela para desarrollarlos y sobre todo no hay condiciones metodológicas para realizarlo. Entonces, tuvimos un problema en el 2011, más tardó en salir ese programa que empezarse a hacer y a construir el 2017. El 2017 ya está y recupera y reajusta toda la currícula. Ahora van a ver ustedes, si no es que ya lo han visto, lo han podido analizar, el contenido curricular vuelve a ser muy mínimo para dar lugar a esta metodología que se está proponiendo. Pero realmente, si nosotros queremos hablar de cuáles son las estrategias didácticas para desarrollar esta formación de profesionales, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Se ha cometido, según lo que hemos podido ver en los últimos años, ha habido como muchos intentos, ¿ok? Se dice en los programas que los profesores tienen que desarrollar situaciones didácticas ad hoc a lo que se está planteando actualmente, que es este asunto de propiciar la interacción del alumno con el conocimiento. ¿En qué quedó ese asunto de interactuar? Es para el caso de la matemática, en que realmente lo que hay que plantear a los alumnos son situaciones problemáticas. ¿Por qué una situación problemática? Porque hay que retar el intelecto del alumno. De hecho, y una de las cosas que empieza a ser como muy evidente y difícil
de comprender por parte de los profesores en ejercicio y de los futuros profesores es en dónde se da el aprendizaje. El aprendizaje, está bien, se dice, interactuando con el objeto, pero ¿dónde es que sucede? Sucede en la búsqueda de solución a un problema. En la búsqueda es donde se construye el conocimiento. ¿Se dan cuenta que tradicionalmente habíamos pensado, y los profesores así lo hacían, enseñaban todo el instrumental, todo lo necesario para resolver problemas, y luego venían los problemas, para que se aplicara lo supuestamente adquirido en la solución de esos problemas? Resulta que no, que ahora el problema, la situación problemática, es antes, durante y después. Antes de que aparece el conocimiento constituido, porque es fuente de aprendizaje, porque en la búsqueda de solución a los problemas que uno le plantea al alumno, el alumno va construyendo eso que queremos que adquiera, ese conocimiento que queremos que adquiera. Pero también, efectivamente, la otra cosa que sucede es que el aprendizaje se da por aproximaciones sucesivas. Si en la medida en que el alumno, fíjese, el asunto plantea una situación problemática. Para que rete el intelecto del alumno, se entiende que el profesor no puede intervenir. No puede decir cómo se resuelve. Esto contraviene, ¿qué cosa? La creencia docente. La postura actual, lo que está cuestionando fuertemente es las creencias docentes en relación a la matemática. ¿Qué es la matemática? ¿Cuál es ese objeto de enseñanza? A la enseñanza misma y al aprendizaje. Entonces, todos, absolutamente todo el que se asume como docente, que efectúa un acto de enseñanza, de manera explícita o no, eso no importa, tiene en la cabeza una idea acerca de cómo aprende el sujeto que tiene enfrente. Porque con base en eso organiza su enseñanza. Si no tenemos claro cómo aprende ese sujeto, desde el conocimiento actual, difícilmente vamos a poder organizar la enseñanza. Pero la otra cosa es que tenemos un conocimiento, yo siempre he dicho, que no es que los profesores sepan poco, sepan una matemática equivocada, lo que pasa es que saben poquito de la matemática, muy poquito. Entonces ese poquitito que saben es lo que creen que es el objeto de la enseñanza. Les pongo un ejemplo. Cuando salió el programa del 2004 y se dijo que para preescolar, que además está designado para 3 años, primero, segundo y tercero de preescolar, solamente se iban a trabajar los primeros números y que la representación tenía que ver solamente con los primeros 10 números, las educadoras dijeron, ¿cómo? ¿3 años solamente para eso? Pues claro que sí, pero ambas partes tenían razón, porque la educadora dice, bueno, si para mí lo que hay que enseñar de los números es que los niños cuenten, que digan cuántos son, que pongan el numerito, que dados los números los puedan escribir, que yo se los diga y puedan escribir esos primeros 10 números, 3 años. Oiga, pues no puede ser. Es muy poquito para 3 años. ¿Se dan cuenta? Pero ¿qué es lo que falta ahí? Conocimiento matemático por parte de las educadoras. ¿Qué es ese número? Por ahí yo escribí un librito que te acabó teniendo un nombrecito medio simpaticón que dice hasta el 100 no, las cuentas tampoco, y entonces ¿qué? Porque la tendencia de las educadoras se dice, pues ¿cómo hasta el 10? No, pues lleguemos hasta el 100, ¿no? Porque pues 3 años para llegar hasta el 10, no. ¿Y por qué? ¿Lo que es la matemática? Pues las cuentas, entonces les ponían a los niños cuentitas, o pretendían ponerles. Resulta que eso no es. Entonces, cuando uno va empezando a entender todo lo que hay alrededor del conocimiento de número, empieza uno a entender que efectivamente uno se va a tardar 3 años en que los niños lleguen a un buen conocimiento. Va a haber una expresión de los primeros números, pero al final de cuentas es el conocimiento de número. Porque lo que le pasa a esos primeros números, le va a pasar a todos los números naturales. Pero hay otra cosa también que es muy importante y que se nos olvida frecuentemente. Y es que realmente el conocimiento matemático tiene que ver con un lenguaje.
Y ese lenguaje, como tal, es un lenguaje sumamente poderoso, y en el caso del lenguaje matemático, extraordinariamente abstracto. Todo depende de dónde nos encontremos el signo o dónde nos encontremos el número, para que nos diga cosas total y absolutamente diferentes. No es lo mismo que yo me encuentre, como decían las educadoras, y perdón que diga las educadoras, pero es que realmente son los primeros conocimientos a los cuales todos los tenemos a mano. Las educadoras hacían una relación muy directa entre 5 manzanas y el número 5. Bueno, eso se constituye en un obstáculo, porque el símbolo 5 no solamente va a representar a 5 manzanas, o a una colección de 5 elementos. Si yo ese 5 me lo encuentro en un tablero de elevador, ese 5 es un ordinal, porque no está hablando de 5 objetos en total, sino que está hablando justamente del quinto piso. Hay un orden, los pisos están ordenados y dependiendo del número que yo oprima, pues voy a llegar a ese piso. Entonces esos signos están funcionando como ordinales. Pero si yo me encuentro al 5 en la camiseta de un corredor, ni está diciendo que son 5 corredores, ni está diciendo que es el quinto corredor, sino que ese 5 está sustituyendo al nombre de la persona, que podría ser Juanito Pérez. Pero si yo me encuentro al 5 en Juanito tiene 3 dulces y su hermano le regala 5, ¿cuántos tiene ahora? Eso es una cosa. Pero si yo y hago algo sobre ese 5, pero si me dicen que Juanito tenía 5 dulces y se comió 3, ¿cuántos le quitaron? Está el mismo 5 y el mismo 3. Pero el contexto me está diciendo cosas diferentes acerca de ese 5 y de ese 3. Y si yo me encuentro al 5 en el 2538, es totalmente distinto a encontrármelo en el 154 o en el 225. Es un 5, pero me está diciendo cosas distintas. ¿Y qué tal si me lo encuentro arriba de un 2? Dice que ese 2 se va a multiplicar por sí mismo 5 veces, porque es lenguaje matemático. O sea, que todo lo que es lenguaje matemático representa y dice muchas cosas, dependiendo de dónde me lo encuentre y en qué contexto empieza a interactuar con él. Y se nos olvida. Y entonces lo que queremos hacer, además es un lenguaje que tiene que comunicar. Entonces, mientras no tomemos en cuenta eso, que forma parte del conocimiento matemático que deberían de tener los profesores, y no estoy hablando de que sepan grandes matemáticas, es aritmética, geometría elemental, álgebra. Entonces, hay una parte que necesitamos trabajar sobre la matemática con los futuros profesores y con los que están actualmente. Pero, lo que no podemos hacer, y sucede con mucha frecuencia, y se entiende que suceda, es que nosotros organicemos, ya sea los cursos de actualización para profesores que están en servicio, o los cursos para los futuros profesores, desde la perspectiva metodológica anterior. Es decir, que la estrategia de la enseñanza a esos futuros profesores sea un profesor en el pizarrón diciendo cosas, ¿no? Este profesor tiene que plantearle al alumno, cuestionar al alumno, retar el intelecto del alumno. ¿En qué lo va a retar? Si lo queremos hacer profesor, necesitamos retarlo en lo que es la enseñanza. Hay varias maneras, pero digamos, uno podría ser: yo le doy a mis alumnos una situación de enseñanza y quiero que la implementen con un grupo de alumnos. ¿Cuál es el reto? Entender eso e ir con los alumnos y ponerlo en vivo y a todo color. Ya se verá cuando regresen y nos digan qué fue lo que pasó,
interactuando con los pares, se van a empezar a dar cuenta que cada quien interpretó como quiso y como pudo. Pero lo hace así, ¿por qué? Porque cada quien tiene su propio conocimiento y su propia experiencia. Y hay que empezar justamente a entender que las cosas van de distinta manera. Cuando el alumno tiene esa posibilidad de discutir con sus pares, bajo la coordinación de alguien que sabe un poco más, que en este caso es el profesor, entonces empieza a entender, es decir, en la búsqueda de solución de la implementación, que va a ser la práctica docente, es donde él, al final de cuentas, va a empezar a entender cuáles son las posturas metodológicas que están ahora en el sistema. Sobre eso hay algunos avances, algunos estudios que podrían tomarse en cuenta, pero que ciertamente una de las cosas que se han marcado más claramente es que actuamos con los futuros maestros de la misma manera como antes actuaban con los alumnos, o la metodología que queremos desestimar en el salón de clase. Muchas gracias, Lupita. Bien, gracias. Gracias a la doctora Irva Fuentes Labrada Velázquez por esta disertación, muy interesante. Yo creo que son cosas para reflexionar. Esta situación de las matemáticas bajo otras dinámicas, y que a veces no nos preguntamos, no nos cuestionamos, pero que forma parte de nuestro cotidiano. Todo está provisto de matemáticas y sin embargo no lo vemos. Bien, pues vamos a continuar con las exposiciones. Y tenemos enseguida al doctor Antonio Alanís Huerta. Él nos va a dar su disertación sobre estrategias didácticas en la formación de profesionales de la educación, en el ámbito de la didáctica también. Quiero decirles que el doctor es doctor en ciencias con especialidad en ciencias de la educación por la Universidad de Caen, Francia, desde 1984, habiendo sido discípulo distinguido de Gastón Mialaret, de 1928 a 2016, él falleció de 1918 nació él hasta el 2016, ¿no? Uno de los 3 padres de las ciencias de la educación, quien presidió su tesis de grado. He ahí la importancia de Mialaret. Actualmente es profesor investigador titular en el Centro de Actualización del Magisterio en Michoacán, el CAM, en México, donde es responsable del curso de iniciación a la observación de los procesos escolares y del seminario de indagación de los procesos educativos 1 y 2, de la maestría en educación, con terminales en educación preescolar y en educación primaria. Autor de 20 libros sobre educación y profesor de posgrado en diversas universidades públicas de México, articulista especializado en educación y política de revistas digitales y de papel de México, Barcelona, España y Buenos Aires, Argentina. Ha participado como ponente en más de 100 congresos nacionales e internacionales sobre educación, destacando los realizados en Chicago y Albuquerque en Estados Unidos, en Sherbrooke, Canadá, Camagüey, Cuba, San Salvador, El Salvador, en Cartagena de Indias, Colombia, en Barcelona, Valencia y Huelva, España, en Caen y París, Francia, participando como ponente 3 veces en la UNESCO en el año de 1992, 2011 y 2016 en su sede de París. Fue consejero electoral propietario integrante del Consejo General del Instituto Electoral de Michoacán, el IEM, de 2001 a abril de 2007, y consejero electoral del IPE de 1997 a 2006, formador emérito del Sistema de Formación de Maestros de Michoacán, ex integrante del Consejo de la Ciudad de Morelia, Michoacán. Pues después de todo este currículum, doctor, por favor, gracias por su participación. Muchas gracias. Por principio, quiero agradecer al Instituto de Ciencias de la Educación de esta noble universidad el hecho de haberme invitado y por concederme el honor de estar compartiendo este panel con usted, Lupita, con Irma Fuenlabrada, con mi colega de San Luis Potosí, José, y espero que lo que aquí podamos nosotros compartir sea de utilidad para sus intereses, pero que también despierte procesos de reflexión
que sean aplicables a lo que será su práctica profesional, o que es ya en algunos casos. Afortunadamente, el discurso provocador de rupturas de modelos de pensamiento planteado por Darío en esta mañana, así como la contextualización curricular hecha por Berta Orozco, así como también la descripción y explicación sobre los modelos de formación profesional magistralmente desarrollados por la doctora Isunza, nos permiten tener ese marco de referencia que nos ayuda posiblemente, o nos ayudará posiblemente a comprendernos mejor. Es así que uno de tantos elementos formativos que aporta un congreso como este es sin duda la diversidad de ideas que se diseminan. Algunas germinarán, otras no. Pero aquí lo importante es que germinarán y se desarrollarán con sus propias ideas, las de ustedes, en sus propios contextos, a partir de sus propias experiencias, con sus particularidades de vidas, así como con su complejidad cultural. Me parece que eso es lo más importante. Quiero decir de entrada que yo tengo una formación en el ámbito de la educación de adultos, por lo tanto, ustedes van a ver a Freire por ahí en alguna lámina, y curiosamente hoy trabajo con niños. Sin embargo, quiero decirles que sí tengo una fuerte formación en el ámbito de la educación permanente, estoy muy cercano a la UNESCO en términos formativos, soy muy cercano a los conceptos de educación de adultos, me tocó vivir el lanzamiento del INEA dentro de la estructura en Michoacán y orgullosamente me tocó ser pionero en el desarrollo del posgrado en México. Esto de entrada hace que, siendo pionero, pues vayamos nosotros a poner cimientos, pero que desafortunadamente no nos toque cosechar las mieles, les toca a otros. Pero en fin, eso es lo que nos tocó vivir y eso lo hemos hecho afortunadamente con mucho cariño y dedicación. Quiero pasar a la siguiente página, en este caso, la anterior, por favor. Bueno, ustedes pueden ver allí una frase que me pareció muy importante señalarla. Yo digo que un buen maestro habla poco y escucha mucho. Sin embargo, me parece que esto es importante destacarlo desde la perspectiva tanto de Montaigne como de un amigo mío de San Luis Potosí, el doctor José Huerta Peña, y que curiosamente se ha desarrollado profesionalmente en Zacatecas. Bueno, pasamos a la segunda página. Quiero decir que hay un paper que preparé y que lo dejé aquí para la organización que se denomina el malestar didáctico en la docencia, que es una palabra derivada de un texto de enseñanza de las matemáticas, justamente, que parte de ese concepto, el malestar didáctico o la enfermedad de la didáctica que muchos de nosotros hemos sufrido. Yo digo entonces en ese contexto que saber qué enseñar parece no ser el problema de los noveles educadores, de los noveles docentes de la educación superior. De hecho, sus incertidumbres se centran más en cómo enseñar y cómo enfrentar al grupo de estudiantes. Consecuentemente, el contenido de sus cursos o seminarios no constituyen la preocupación principal. Sus dilemas son a menudo las maneras de enseñarlos. Por tanto, hablamos de las estrategias docentes y de los recursos didácticos que con frecuencia ignoran estos jóvenes maestros, recurriendo necesariamente a sus recuerdos de alumnos cuando sus profesores les enseñaban sus cursos en la universidad, en la escuela normal, en el Instituto de Ciencias o de Ingenierías. En esta perspectiva se puede afirmar de entrada que las estrategias didácticas son ante todo estrategias docentes, cuya propuesta ha de ser una auténtica creación de los maestros, pues sólo así se podrán ser más formativas y exitosas para el estudiante, pues la frescura y autenticidad de la didáctica propia
tiene verdaderos efectos educativos. Al menos esa es mi convicción. Ahora bien, sin dejar de reconocer que las técnicas de trabajo grupal nos son útiles en algún momento de los procesos de enseñanza y aprendizaje, no habremos de olvidar que las dinámicas del grupo, que yo le denomino la forma, únicamente son modalidades de organización para el trabajo colectivo. Tan solo son apoyos didácticos que no resuelven nada si no se domina el contenido, que en este caso para mí es el fondo. Cabe afirmar entonces que el mejor recurso didáctico que posee un profesor de cualquier nivel educativo, como se plantea en la lámina, es contar con un buen contenido. Pero principalmente lo es su conocimiento y dominio profundo, pues gracias a eso la sociedad educadora le ha confiado o le confiará un grupo de estudiantes ávidos de conocimiento. Empero, su persona, la del maestro, su actitud de docente, son los principales portadores de dinámica para todo maestro. De igual manera, un docente de educación básica o superior jamás ha de olvidar que puede ser un ejemplo para sus alumnos, que puede inspirar a otros a ser docentes, por lo que habrá de tener mucho cuidado en su tono en la voz y el tacto en el trato, pues ambos constituyen los mediadores fundamentales docentes más efectivos en los procesos de enseñanza y aprendizajes, en la que el hecho de comprender al otro significa que lo incorporamos al proceso formativo que nos importa y que a él lo reconocemos como persona. Para mí eso es muy importante. En suma, la docencia en cualquier nivel educativo ha de mostrar a los alumnos, en el sentido que quieran entenderlo, no me conflictúo ni me peleo con los conceptos, los caminos del conocimiento, de la ciencia y la cultura universal y de su propio pueblo. Es muy importante que nuestros estudiantes se sientan incorporados en la docencia nuestra a partir de su cultura y su contexto. Ahora bien, esto no indica que pedir prestadas las ideas a los otros sea un problema, pues solamente es un préstamo que se agradece con el reconocimiento de la autoría del gestor de las ideas. Bueno, hasta ahí esta introducción. Ahora bien, en relación con las estrategias didácticas, solamente quiero subrayar, puesto que esto será el hilo conductor de este trabajo que les presento, que son estrategias docentes ante todo, pensadas y direccionadas en función de la función docente que vamos a desarrollar. Pasamos a la otra lámina, por favor. Todos los profesores, sin excepción, tenemos nuestros orígenes formativos. Yo les puedo decir que recuerdo con mucha precisión lo que me han enseñado valiosísimos profesores a lo largo de mi escolaridad. Recuerdo muy bien los nombres, la efigie y la dedicación profesional de mis maestros de primaria. No los señalo porque no los conocen. Sin embargo, están en mi memoria y existen con un amplio reconocimiento. De igual manera en la secundaria, de igual forma en la preparatoria y por supuesto en mi primera formación a nivel profesional, que fue la de educación de adultos en el marco de la educación permanente, que como digo, tuvo una fuerte influencia freiriana. Ustedes pueden ver en la lámina una foto del año 91 con Paulo Freire en Chicago, cuando se le hizo de hecho un homenaje yo diría que no solamente muy merecido, sino que además para nosotros era una oportunidad de oro para poder interactuar con Paulo Freire, lo cual hicimos en esa ocasión en abril del 91 en la ciudad de Chicago, en ocasión de un congreso internacional de la Asociación Americana de Investigadores de la Educación. Yo quiero destacar que los autores que están en nuestra memoria nos remiten a la personalidad. Yo puedo decir, por ejemplo, que de los autores para mí fundamentales son Freire, como está ahí anotado, son Gastón Mialared, que fue mi mentor,
y un gran amigo, de hecho, durante 30 años. Montaigne para mí es fundamental, y yo les pido, por favor, jóvenes estudiantes del instituto, maestros, colegas también, que si no han tenido la oportunidad de leer a Montaigne, lo hagan. No requerirán más que eso y una buena capacidad reflexiva. Dense su tiempo para entenderlo, con tan solo que lean los 2 ensayos sobre educación. Uno que se refiere a los maestros que le hubiese gustado tener a Montaigne, y el otro que se refiere a los hijos, que en efecto se aplica perfectamente a los alumnos. Yo digo entonces, en consecuencia, que de Michel de Montaigne he aprendido a encontrar grandes enseñanzas en la práctica docente, así como a adoptar a los niños como grandes maestros. Y por supuesto, con su lectura he logrado reforzar mis competencias profesionales para escribir ensayos pedagógicos. Hoy lo pueden encontrar en PDF, me parece, ese libro. De Paulo Freire, ilustre pedagogo brasileño y universal, aprendí su humildad. No he conocido personas más humildes en el amplio sentido del término que Paulo Freire, Gastón Millaret y muchos otros que ustedes no conocen, pero que son muchos también y que han influido en mi forma de ser. Aprendí su humildad, su filosofía y ética de la otredad, así como su permanente compromiso con los oprimidos, así como por una educación liberadora. De Gastón Millaret, mi profesor y mentor, aprendí a interrogar al contexto, a mirar al niño como una persona inteligente y a estar ahí, en las aulas, sin falsas ideologías, simple y sencillamente por la pedagogía y por los niños. Quiero decirles, a lo mejor alguien ha leído mis libros. En el libro Formación de Formadores, en la última edición, editorial Trillas, le dediqué un prólogo especial a los padres de las ciencias de la educación, y relato al final algo que me parece muy importante de destacar y en lo que se funda esta afirmación última mía, que estábamos nosotros comiendo en la UNESCO en el año 93 en el piso 7, quien leyó mi libro sabe a qué me refiero, y estaban Jean-Claude Fillou, por una parte, Gastón Millaret, y también estaba otro profesor, ahorita les digo el nombre, y así como otros también que nos rodeaban en la mesa y reflexionaban. Decían, oye Gastón, lo que a mí me parece aquí extraño y lamentable es que Jacques Ardoino no esté aquí con nosotros en el año 92, corrijo. Dice, es extraño porque Ardoino ha contribuido al desarrollo de la educación en el mundo, tanto como tú, Gastón. Sin embargo, se me hace una descortesía que no lo hayan invitado simple y sencillamente porque Ardoino es un irreverente. Ya lo conocemos, él es irreverente, él es frontal, pero eso no quiere decir que sea una mala persona, malintencionada, y mucho menos que no valga la pena tenerlo aquí. Y mira, Gastón, decía Fillou, nosotros, tú y yo, dice, todos los que estamos aquí solamente por la educación y por los niños y por la pedagogía. No estamos para estarnos peleando los unos con los otros. Es por eso que me inspiré en esa parte para escribir este punto. Yo puedo decirles que de Fernando Vázquez Rodríguez, que tiene 2 excelsos libros, uno que se llama Oficio de Maestro, que ustedes pueden verlo quizás allí junto a Proust, y otro que se llama La cultura como texto, un excelente filósofo y educador colombiano. Con él compartimos ideas sobre educación y pedagogía, pero comparto sobre todo su pasión por la educación y sus convicciones respecto de que en la docencia desfila una sucesión multicolor de máscaras y avatares en el oficio de maestro. Con John Lehrer comparto las ideas en cuanto a que en la neurociencia comprendemos mejor los actos cerebrales como procesos de enseñanza y de aprendizaje. Quiero decirles que a John Lehrer, que en ese libro que está ahí, que tiene una magdalena a la distancia, no sé si se pueda leer, se llama Proust y la neurociencia, un extraordinario libro para entender desde una perspectiva distinta el proceso de enseñanza y aprendizaje. Me parece pues que
Después de haber trabajado desde 1984 al año 2004, solo con estudiantes de maestría y de doctorado en las diferentes instituciones que me han hecho favor de invitarme en México y en el extranjero, pues ahí me encontré con médicos, como estudiantes de posgrado médicos, abogados, economistas, dentistas, enfermeras, profesores de secundaria, profesores de primaria, de normal, etcétera, de todo, una riqueza intelectual extraordinaria. Pero desde el año 2004 hasta la fecha me encontré con la educación preescolar en mi camino. Y es desde entonces que me he dedicado, después de trabajar tantos años con adultos para lo que estudié, ahora trabajo con niños. Y ahora voy a las aulas de los niños a trabajar lo que se denomina, lo que yo le denomino el circuito de la ciencia, que es un programa que estoy desarrollando desde hace 3 años. Yo visito las escuelas y trabajo con los niños 2 horas con sus educadoras. Trabajo las bases de la ciencia. Trabajo microscopios, observación, insectos, fósiles, arácnidos, arañas, alacranes, mariposas, pupas, crisálidas, en fin, lagartijas. Todo eso trabajamos con los niños de forma directa. Hoy trabajo desde el año 2004 con los niños en las escuelas de Michoacán y les aseguro que tengo ya un promedio de unas 90 visitas a escuelas en ese tiempo, y en el ciclo pasado tuve la oportunidad de trabajar con 500 niños en diferentes momentos, con 25 educadoras y con 4 escuelas. Es un trabajo arduo, es cierto, pero es extremadamente gratificante. Bueno, me hubiese gustado que estuviese aquí la editorial Trillas, que es mi casa editora. Lamentablemente, y me lo dijeron, no pudieron estar por sus prioridades. Las prioridades son económicas, pero también son locales. A raíz de los sismos sufridos, han tenido que intensificar la distribución de libros de educación básica, y eso es su prioridad ahora. Si no, aquí estarían. Si no, de cualquier forma, quienes se interesen en mis libros están en la Casa Trillas de aquí de Oaxaca. La siguiente, por favor. ¿Qué se destaca en los ensayos de Montaigne? De entrada, los ensayos de Montaigne se destacan como textos extravagantes. Ustedes van a divertirse leyéndolos. Se destacan como textos que tienen una profunda y yo diría y a veces irreverente vena de comunicación con nosotros. Montaigne decía: yo escribo como me viene a la mente. Escribo y le hablo al papel como si le hablara primero que me encuentro saliendo de mi casa. Y más allá de las explicaciones respecto del ensayo, puesto que a él se le considera el padre del ensayo, estoy hablando de 1580, más o menos, en el siglo XVI, acuñó diversas frases que hoy están vigentes. Ustedes han oído hablar seguramente de la cabeza bien puesta, del libro de Edgar Morin que sacó no hace mucho sobre una cabeza bien puesta. Bueno, esa es una frase de Montaigne. ¿Qué vale más, una cabeza bien puesta o una cabeza bien llena? Y eso mismo Freire después lo trasladó a la experiencia latinoamericana y denominó la educación bancaria. Entonces, cuando ustedes escuchen hablar de una cabeza bien puesta, una cabeza bien llena, no se compliquen. El autor es Montaigne, y estoy hablando del siglo XVI. Aportaciones de Montaigne a la educación. Siguiente, por favor. Decía Montaigne, pues, que ¿qué es lo que vale más? Pues una cabeza bien puesta o bien llena, y subraya que una buena almohada, las almohadas con patas, por ejemplo, a mí no me gusta la fórmula, pero cada quien tiene la manera de expresarse y es válida. Decía Montaigne, y comparto la idea, de que la almohada, como duda, es lo mejor que puede tener el sujeto que tiene una cabeza bien equilibrada. También decía Montaigne que es muy bueno comenzar a mostrarle al alumno las cosas, haciéndoselas gustar, a veces mostrándole el camino y otras dejándole en libertad de buscarlo. La educación preescolar es esa, pero también es la educación de adultos. Así es también. Y eso es válido para la educación universitaria, por supuesto. El maestro le pregunta al discípulo no solo palabras de la lección, sino el sentido y la sustancia.
Y es importante que el maestro le diga al alumno o al estudiante que explique lo aprendido de 100 maneras diferentes y acomodándolo a 100 casos distintos para ver si recibió bien la enseñanza. Fíjense, esto es Montaigne, siglo XVI. ¿Para qué sirve tanta ciencia si no se tiene inteligencia? Y así por el estilo, si ustedes se quieren regodear un poco con estas ideas irreverentes, métanse a la internet y busquen frases célebres de Montaigne y van a encontrar un sinnúmero de frases de este género, pero que estas que yo les estoy citando están en el libro de 2 ensayos sobre la educación. Quiero pasar a la siguiente lámina. Bueno, este evento que nos reúne es sobre las estrategias docentes. Para mí es muy importante señalar, en principio, que las estrategias docentes son exigencias que tiene todo profesor, del nivel que sea, pero esas estrategias docentes son de diversa dimensión. Por supuesto que de entrada es de planeación. Un docente tiene que planear lo que va a hacer, no puede llegar a improvisar. Más allá de las discrepancias ideológicas, por supuesto, tiene una responsabilidad que cumplir. Entonces, una de las primeras estrategias es la de orden conceptual, dominio del contenido, de planeación, de dirección, de organización, de aplicación, de evaluación. Las competencias se prevén para estimular el desarrollo intelectual y creativo de los estudiantes. Esas, las conceptuales. Las de dirección y de organización se establecen para definir los trayectos operativos de los actos académicos, así como para precisar cómo se desahogarán los contenidos en el grupo. Las de aplicación y de evaluación permiten vincular a los estudiantes en el ámbito laboral y con la práctica profesional. Más allá de las discusiones ideológicas sobre el contexto profesional, no olvidemos que todos, sin excepción, vamos a desempeñar una actividad a partir de la cual vamos a poder tener a cambio un ingreso con el cual vamos a subsistir y darle de comer a nuestra familia. Más allá de esas discrepancias de orden ideológico, hay que ser buenos en el ámbito profesional donde vayamos a desarrollarnos. Un buen médico tiene que ser, en efecto, muy bueno para que sea un médico que seguido lo ocupen. Máxime si está en el ámbito laboral donde tiene que competir con otros médicos y no equivocarse. Si se equivoca, no lo vuelven a contratar. Qué curioso, fíjense que en el ámbito de la docencia, y sobre todo en la docencia pública, si el docente se equivoca, no pasa nada. Normal, a veces solamente no pasa de un regaño, pero en otros ámbitos sí pasa y mucho. Simplemente no te contratan. Así de sencillo, ¿no? Ahora bien, pasemos a la otra lámina. Las estrategias docentes propiamente dichas, yo las puedo agrupar en diferentes ámbitos, pero más allá de que puedan existir diversas asignaciones de trabajo académico para los estudiantes y que estos se desenvuelvan en el aula o bien en su casa donde haya oportunidad para que logren cumplir con las tareas que les son asignadas en el currículum institucional, me parece que es muy importante que no perdamos de vista que por lo menos habremos de conocer los profesores 4 grandes estrategias docentes que también se convierten en didácticas. Unas de ellas son los cursos, otras son los seminarios, otro es la conferencia magistral. Yo le voy más, y esa es una posición que puedo defender en cualquier lugar, yo le voy más a una conferencia magistral bien preparada, con un contenido muy fundamentado, magistralmente dicho. Le voy más a eso que una discusión sin sentido y que no tiene ni principio ni fin. Eso es evidente. Entonces la conferencia magistral es muy importante. Esa se prepara con tiempo, se documenta, se ensaya. Montaigne decía, mi vida siempre fue un ensayo. Nunca logré lo que pretendí ser o lo que pretendí querer ser. Siempre mi vida fue un ensayo. Por lo tanto, ese es el origen del ensayo según el propio Montaigne. Hay otros orígenes, pero que a mí me parece que, dicho por él mismo,
lo convierte en algo legítimo. Estos aspectos del curso, el seminario, la conferencia magistral y el taller educativo son extractos de mi libro, el más reciente, que se llama Docencia y Construcción del Pensamiento, también de Trillas, segunda edición, y que hay una parte dedicada al seminario como modalidad metodológica para la enseñanza en los estudios de posgrado. Y bueno, pasamos del seminario desde Sócrates, ¿no? Hay una revisión del seminario desde Sócrates a los jesuitas, pasando por la Universidad de Bolonia, primera universidad del mundo occidental, hasta nuestros días, ¿no? Y ahí es donde yo puntualizo estas estrategias docentes que son el curso, el seminario, la conferencia magistral y el taller educativo, como está planteado ahí en la lámina. La otra lámina, por favor, ya estoy por concluir. En relación con el saber, hemos hablado de saberes aquí. Una de mis convicciones que les comparto es que el saber, por una parte, no tiene sentido si no se comparte. Para mí la docencia es un acto de donación. Así lo he escrito, así lo he defendido, y me parece que eso no se puede olvidar. Ahora, el saber se comparte, se dice, se explica, se demuestra, se experimenta y se aplica en la solución de problemas. Me parece que lo que plantea Irma en relación con la búsqueda en el proceso de solución de problemas es nítidamente lo que es la construcción de aprendizajes por sí mismos. Y me parece que eso no lo podemos olvidar. Ahora, los procesos de enseñanza y aprendizaje en los estudios profesionales se apoyan en la lectura. No hay desarrollo profesional sin lectura, sin reflexión, como tampoco lo habría en el ámbito de cualquier disciplina sin la observación como técnica de levantamiento de datos, sin la experimentación y sin la escritura de reportes. Sí. Lectura y escritura van unidas gracias a todo ese proceso. La observación intencionada, para que tenga sentido, ha de ser así, intencionada, focalizada. Hay un libro que saqué hace tiempo, hace unos 5 años, sobre observación e indagación en las aulas. Lo que no se ve también está ahí, está publicado en versión digital en Alemania, en la editorial académica española. Justamente se hace énfasis en los procesos de observación como intención, justamente como intención y búsqueda. Ahora bien, sin embargo, es muy importante que esa búsqueda se oriente hacia los datos, hacia su organización, sistematización y su escritura. Por lo tanto, me parece que es muy importante que escribamos sobre lo vivido. Sobre lo vivido es muy importante escribir porque no solamente en las aulas se aprende en el contexto, se aprende en el teatro, aprendemos aquí, por supuesto, aprendemos en la calle. Entonces, los programas de formación profesional tienen mayor sentido, en mi opinión, si exigen y después, si se asumen como exigencia individual, de escribir sobre lo vivido, de reportar lo que aprendimos. Así, enseñar en la universidad, en el instituto, en la escuela normal, no es únicamente recitar contenidos, es compartir experiencias, discutir, aprender, explicar, experimentar, proponer y demostrar lo que se sabe. La siguiente lámina, por favor. Yo digo que la docencia de la formación de profesionales pesa, exige y cuestiona, pero se endurece cuando no se analiza ni se despoja de las basuras que cada quien ha ido acumulando a su paso por las aulas. Pesa tanto que con frecuencia inmoviliza al sujeto que la porta. Así que el profesor que únicamente enseña, pero no demuestra que sabe, corre el riesgo de cargar con demasiado peso, el de los libros viejos y obsoletos, pero también el de las ideas gastadas y los procedimientos didácticos rudimentarios y repetitivos. Por lo tanto, no nos quedemos en el umbral del aula, entremos sin temor a equivocarnos, metámonos al grupo y al texto para analizarlo, pero salgamos a tiempo para recibir la frescura del contexto, transformándolo, transitándolo, viviéndolo y, si fuera posible, por supuesto,
transformándolo, como decía en un principio. Por último, reitero, la docencia en la formación profesional es un acto de donación. Para mí eso queda claro. Por eso voy a donde me invitan, a veces aunque ni me paguen gastos voy, porque así lo considero útil, y lo considero útil en el sentido utilitario, pragmático, pero también formativo para mí. El docente de la educación superior no puede ser ya únicamente el vigilante atento de que el texto sea leído y expuesto al grupo. Tiene que ser un profesor atento siempre y actualizado y un permanente aprendiz de pedagogo. No lo sabemos todo. No seamos, digamos, irreverentes pensándolo así. Ha de ser un profesor que enseñe, pero que también demuestre, que sepa decir, pero también hacer y resolver, que respete al otro, para que así él mismo sea respetado y dignifique la docencia como oficio y como profesión. La confianza y el respeto del profesor se la gana enseñando y demostrando, con buen tono en el decir, buen tacto en el trato, así como construyendo cotidianamente la necesaria credibilidad y coherencia en su actuación profesional docente. Así, ya sea que se trate de un curso, de un seminario, una conferencia magistral o un taller educativo, la docencia en la formación de profesionales ha de ser actualizada, bien documentada, bien desarrollada y por sobre todo, bien sustentada en la demostración práctica. Muchas gracias. Bien, muchas gracias al doctor Antonio Alanís Huerta por compartir su experiencia, y yo me quedaría con esta idea que subyace a lo que está comentando, esta intertextualidad que a veces está presente en lo que hablamos, en lo que leemos, en los textos que producimos, y que bueno, él la plasma a partir de Montaigne, ¿no? En donde va generando todo lo que él, va diciendo todo lo que él le genera, y cómo también dispone de estos textos que él produce. Entonces, me quedo con esto y con esta donación que después, bueno, ya discutiremos. Y bueno, vamos a pasar al siguiente exponente. Es un gusto de verdad compartir con todos ustedes, y doy la más cordial bienvenida al doctor José Silverstein Toruncha, ¿sí? Quiero presentar su currículum, por favor, si me lo permiten. Él es doctor en Ciencias Pedagógicas en 1997. En Cuba obtuvo el máster en investigación educativa en 1996, en Cuba también, licenciado en educación en la especialidad de biología en 1980, en Cuba, profesor auxiliar del Centro de Referencia para la Educación Avanzada, CREA, del Instituto Superior Politécnico José Antonio Echeverría, de 2002 a 2007. Investigador auxiliar y subdirector del Instituto Central de Ciencias Pedagógicas de 1989 a 2002. Profesor adjunto y miembro fundador del Instituto Pedagógico Latinoamericano y Caribeño de 1995 a 2002. Profesor auxiliar adjunto del Instituto Superior Pedagógico Enrique José Barona en el 2002. Profesor de maestría en investigación educativa en Cuba de 1997 a 2002. Coordinador de la maestría Tecnologías en los Procesos Educativos del CREA de Cuba de 2003 a 2007, profesor de maestría en docencia en educación superior en el 2002 y doctorado en educación 2009 en la Universidad de Tangamanga de San Luis Potosí, en Cuba. Es profesor de maestría en educación, especialidad en desarrollo de habilidades intelectuales y coordinador de sus investigaciones en Ceire, Estado de México y Guerrero de 2005 a 2007. El doctor formó parte del proyecto cubano Técnicas de Estimulación del Desarrollo Intelectual de 1994 a 2000, miembro del Tribunal Permanente para el Otorgamiento del Grado de Doctor en Ciencias Pedagógicas en Cuba, del cual es miembro honorario de 2003 a 2007. Coordinó el grupo de evaluadores externos de la UNESCO en México que evaluó el megaproyecto del Paraíb en San Luis Potosí, México, en el 2002. Miembro del grupo de expertos del Programa Científico Nacional, La Sociedad Cubana Actual, Retos y Perspectivas ante el Siglo XXI, en el 2000 a 2007. Dirigió el proyecto Universidad para la Autoeducación CUJAE en Cuba de 2003 a 2007.
Dirigió en Guerrero, México, el proyecto La mejora de la calidad de la clase en las escuelas de la montaña, de 2006 a 2007. Obtuvo el Premio Nacional de Educación Honorífico Horacio, que otorga el Magisterio Peruano en el 2004. Recibió las llaves de la ciudad de Tlapa de Comonfort en México, 2004, y es invitado por el Programa de Escuelas de Calidad en el Estado de Chihuahua, México, como evaluador externo para el proyecto de autoevaluación de sus escuelas en el 2007. Actualmente es director de la unidad de posgrados, plantel Tequis de la Universidad Tangamanga en San Luis Potosí, México, de 2007 hasta la fecha. Bienvenido, doctor José Silvestre Intoruncha. Adelante. Sí, muy buenas tardes. Gracias, Lupita, a la doctora, al doctor. Gracias a los estudiantes y a los profesores del instituto por habernos invitado. Este año estoy celebrando mi 22 cumpleaños de haber venido a Oaxaca la primera vez. Y siempre es un gusto regresar a este estado. El director, cuando decía al inicio de su palabra, y lo voy a parafrasear, los terremotos no nos quitaron la esperanza, cayeron nuestros muros, pero sobre todo la frontera entre los seres humanos. Creo que fue un ejemplo para el propio México, para el mundo, lo que ocurrió en el mes pasado, prácticamente. Y yo me atrevería a sumar a lo que dijo muy bien su director del instituto. Yo le diría con todo respeto a las personas de Oaxaca, a los hombres y mujeres, nunca cambien como son, nunca pierdan la capacidad de pensar, de soñar y sobre todo de debatir, aunque a veces esté la música al lado con la doctora, ¿no? Pero yo creo que el día que pierdan eso van a perder de ser lo que son hoy, un ejemplo para el país. Me voy a poner de pie ahí. La conversación que voy a tener en los 30 minutos que nos corresponde a cada uno, la voy a dividir en 3 momentos. Un primer momento voy a hablar de 6 retos que a mi modo de ver tiene la formación de maestros en México, tanto inicial como formación permanente, independientemente del criterio que asumamos o al teórico que asumamos para dividirla. Un segundo momento, lo que yo le he llamado exigencias que he aplicado en la práctica en estos años y he aplicado en la universidad que hace 10 años dirijo, porque tengo también carrera de pedagogía. Y un final momento, un pequeño fragmento, un ejemplo de algunas de las cosas que he logrado aplicando esas exigencias. Es lo que voy a tratar de hacer. La presentación la tienen ahí, la pueden consultar, no sé cómo le va a hacer el instituto, pero todos la pueden disponer de ella cuando gusten. En esa primera lámina, que no voy a hablar de ella básicamente, sino sencillamente voy a llamar la atención, incluso desde la mañana, que el colega, el doctor argentino, señalaba, ha evolucionado la sociedad. Hoy no se habla solamente de una sociedad del conocimiento, creo que la doctora Berta, me parece, hacía referencia a esta idea. Hay muchas sociedades del conocimiento. Oaxaca es una sociedad del conocimiento y a veces nos quieren imponer una sociedad globalizada del conocimiento. Y tenemos mucha sociedad del conocimiento porque tenemos diferentes historias culturales. Esa es la lámina que quiero insistir en este punto. Siempre en clase de formación hay que hablar de qué tipo de sociedad estábamos hablando en torno a esto. Creo que desde la segunda intervención se ha insistido por las doctoras Marixa y Berta, y yo lo comparto. No soy mexicano, quiero muchísimo a este país que me ha dado muchas cosas, entre ellos mi esposa. Hay raíces culturales muy profundas y a veces retomamos acríticamente, copiamos o mal copiamos lo que existe del mundo. No voy a leer lo que Sierra dijo, pero ahí está la base de lo que se vino a decir en el constructivismo, supuesto constructivismo, que lo copiamos. No se construyó en el país, ni mucho menos en América, o lo que el propio Juárez decía. Ahí está la base de los valores, lo que se habla de la libertad, lo que hoy se da con otro contexto, porque claro que cambian las palabras, los términos, el significado, pero ahí está en la base. Y yo quisiera, sin ser mexicano, respetuosamente hablando, si buscan en las raíces, si penetran en las raíces
de lo que hay en la educación mexicana. Hay muchas cosas que se pudiera hacer una negación dialéctica, usando un término del marxismo, tomar lo positivo, dejar lo negativo y enriquecerlo en una espiral del desarrollo y no en una línea recta. Eso es lo primero que quisiera insistir. La doctora lo señalaba, el doctor también. Hay fundamentos mexicanos y fundamentos latinoamericanos que podrían enriquecer si mucha gente joven como la que está aquí o como los que estamos aquí nos dedicamos a sistematizar lo que en el país se ha realizado. En mi opinión, humilde opinión, los 6 retos más importantes que en mi opinión tiene hoy la educación, la formación de profesionales de la educación en México, subrayo tanto la inicial como la permanente o la continua, depende del referente teórico que quisiéramos señalar. El primero, este es un estudio del YESE, Laboratorio Latinoamericano de Evaluación de la Calidad de la Educación. México solo participó en el primero, va a participar en los demás en PISA. Me imagino que para que le den préstamo de la OCDE, pero muy interesante el YESE. Ahí se manifiesta lo que Freire y algunos dijeron de la inequidad, cómo la sociedad, lejos de reducir las desigualdades sociales, la sobredimensiona. Los niños de las escuelas rurales salen peor en todas las evaluaciones internacionales que los niños de las zonas urbanas o de las megaciudades, le hace el DF, etcétera. Ese es el primer reto que tiene la formación, formarlos para que ofrezcan educación multicultural y en el caso de México multiétnica con igualdad de oportunidades para todos. Es un gran reto que tienen todas las instituciones que pretendemos formar maestros o educadores. Segundo gran reto, ahí está PISA, no traje el de matemática, porque en matemática está muy igual, 2003 y 2015, último lugar en PISA, muy alejado, y ahí estaría el reto a las instituciones formadoras de maestros, con respeto también al ICE o a la institución que yo trabajo, prepararlos para que puedan desarrollar al máximo las potencialidades de sus estudiantes, atendiendo a sus diferencias y los subrayos culturales y estilos de aprender. La gente nace pensando en su lengua y queremos en este país que es multicultural y multiétnico enseñarle a hablar español cuando en su lengua sus papás, sus abuelos probablemente hablen otra lengua de las 60 y tantas que tiene el país. Ese es un segundo reto muy importante en mi opinión. Un tercer reto para la formación de docentes, también muy interesante de PISA. Fíjense, aquí se aprecia cómo, me acerco por acá, se aprecia acá la diferencia cuando los estudiantes están favoreciendo la información en los estudiantes. En aquellas escuelas donde pertenecen a los alumnos no se logra que asistan regularmente a clase, tienen muy bajos resultados en ciencias. Incluso si comparamos México, ahí lo quise remarcar, contra lo que se imparte en Finlandia y otros países, se imparte muy poco número de horas clase. Probablemente lo que el doctor está haciendo en el Estado va a ayudar muchísimo a que pueda desarrollarse el país. La gente no aprende ciencia, no tenemos gente que logren destacar mucho en la matemática, por ejemplo. Entonces, ese sería un cuarto reto. Un tercer reto, formarlos para que puedan adquirir competencias, para que preparen a sus estudiantes, para que asistan a clase, para que estén en clase. Eso es un logro. Y segundamente para que se sientan felices de estar en la clase. Creo que el colega argentino con otras palabras también lo señalaba. Cuarto reto, formarlos para crear un clima, para formar en un clima favorable de aprendizaje en la escuela y el salón de clases, sobre la base de respeto y cooperación que influyen en aprendizajes significativos, para que a futuro eso lo apliquen en su empleo o en las empresas que pueden generar. Ese es un resultado del YESE también. En aquellas escuelas que
el clima es favorable al aprendizaje, o sea, que se llevan bien los maestros, que se llevan bien los directivos, que los directores no acosan a las jóvenes maestras, que ocurre en algunas escuelas también, de otros países. Eso también podría ayudar a que los estudiantes aprendieran mucho mejor. Un quinto reto está relacionado, ahí hay una lámina muy interesante que refleja esta idea. Esto lo hizo la doctora Olmedo, que está aquí presente. Vamos a desarrollar juntos un taller el viernes. Esto lo hizo en el Estado de México. Muy pocos maestros y maestras confían en su director, discuten entre ellos sus problemas. Si estamos hablando de reformas donde, por ejemplo, hace falta el trabajo en equipo, si en primer lugar no confiamos en el director de la escuela o en los colegas que tenemos al ladito. Quinto reto, interesante también de PISA. No sé si hay autoridad educativa aquí, entonces me van a personal no grato en Oaxaca. Interesante cuando vean la presentación con calma. Si ven hacia acá, son los resultados de las escuelas donde los alumnos se les aplicó instrumentos de ciencia, y en aquellas escuelas donde hay una alta influencia del Estado, de la Dirección Nacional, de las secretarías, de los supervisores, estoy hablando de otros países, los alumnos aprenden menos ciencia que en aquel grupo de países donde hay mayor dirección de la escuela, hay mayor autogestión. Por lo tanto, en mi opinión, el reto no es declararlo en una reforma, es preparar a los docentes en formación o formados para la autogestión escolar y que sean capaces de intervenir en las diferentes decisiones escolares, con competencias que le permitan actuar de manera responsable en pro de la educación. Como decía el doctor también, que sepan debatir, pero un conocimiento real de las cosas, que tengan fundamento de lo que están realizando. México tuvo un excelente proyecto, recuerdan algunos de los más experimentados, no más viejos, escuelas de calidad, y se hizo para un contexto europeo, copiado totalmente el libro blanco de España. ¿Y por qué no triunfó, en mi humilde opinión, en México? Bueno, los maestros se dedicaron, a los directores, a buscar el recurso que en aquel momento daba la Secretaría, de 50,000 pesos a después empezaron a dar 5,000 pesos, porque no estábamos preparados, las escuelas no estaban preparadas para cooperar ni para hacer un proyecto de autogestión. Colombia lo hizo igual. ¿Qué hicieron en Colombia? Las escuelas empezaron a pagar empresas para que le hicieran los proyectos. Tampoco estaban preparados en esa década los colombianos para hacer un proyecto de autogestión. Sexto y último reto, a mi modo de ver, el YESE también llamó la atención de que en aquellas escuelas donde los maestros y los directores se sentían responsables de los resultados de sus alumnos, le hacen términos vygotsquianos, responsables de la educación de las personas que estaban a su cargo, los alumnos aprendían mejor. Sé que estoy en un estado muy controvertido con el tema de la evaluación, me atrevo a poner el dedo en algo complicado, pero las personas tenemos que estar conscientes de cuáles son los procesos que realizamos. No hay ningún empresario que dirija una empresa a ciega. Nosotros nos damos el lujo a veces de dirigir la educación, no me excluyo tampoco yo de esto, sin tener los elementos probatorios de lo que estamos haciendo en términos de todas las ideas, en aprendizaje, por ejemplo. Por eso, ese sería mi modo de ver los 6 grandes retos. El sexto me parece muy importante, formarlos para que sientan plenamente responsables los docentes en formación o los que estamos formados de qué y cómo aprenden nuestros alumnos, o mejor, porque no es lo mismo aprender que educar, de qué y cómo educamos o podemos educar a nuestros alumnos, que sería un término mucho más amplio que el aprender, que en mi opinión se subordina al de educar. Por eso, en la segunda parte de mi intervención voy a hablar de 7 exigencias que me permití resumir. Por ahí hay un libro que lo dejé ahorita en la habitación, pero el día del taller lo voy a entregar ahí, unos 6 libros que vamos a donar para la biblioteca del instituto y lo vamos a obsequiar. Está en uno de ellos
La primera exigencia es asumir una posición pedagógica autóctona. Creo que la doctora aquí presente, la doctora de alguna manera, el doctor también, la doctora Berta, hablaba de una posición pedagógica autóctona que reconozca la identidad de nuestras naciones sin dejar, por eso hablaba del término de negación dialéctica, de incorporar lo mejor de otras posturas, como decía el doctor, aprender a leer. Creo que él lo anotaba por aquí, decía, la enseñanza es una obra de compartir. Claro que hay que compartir, pero hay que crear una posición pedagógica autóctona. Yo también me empecé a venir a México en el 94 y me hablaron de la reforma del 94, del 93, y cierto, renacieron los mexicanos nuevamente a Piaget, como si hubiera nacido en ese momento, y sin embargo fue uno de los grandes psicólogos, con perdón de los psicólogos que están acá, en mi opinión fue uno de los grandes psicólogos del siglo XX, de los grandes psicólogos del siglo XX. Sin embargo, se trajo acríticamente a la educación. Hoy después nos quejamos de que las etapas de Piaget eran rígidas. Bueno, él no lo escribió para la educación. Hay un libro también que lo menciona. Lo hizo para la psicología. Para psicología con sus niños. Creo que la doctora psicóloga podrá profundizar en eso. Lo hizo con sus niños. Redescubrió nuevamente el método del estudio de casos. Pero con niños bien alimentados, fortalecidos. No con los niños desnutridos que tenemos en un tianguis o que tenemos en una favela en Brasil. Y entonces Piaget no es el culpable de la reforma del 93, de lo malo que se le puedan criticar después cuando en el 2000 empezaron a dejarlo a un lado, ¿no? Entonces, esa es mi primera idea en torno a esto. En cualquier posición, en cualquiera que se quiera asumir, el estudiante tiene que estar en el centro del proceso, sin desconocer lo que ponga al lado el contexto sociocultural, más en este país, más en este estado, donde hay contextos socioculturales totalmente diversos. No es lo mismo dar clases en una escuela en Lomas, por ejemplo, en San Luis Potosí, que es como decir hoy Santa Fe, o un poquito menos, por supuesto, con menos dinero que Santa Fe en el DF o en el estado, en Ciudad de México, que enseñar en cualquier, en Tlapa de Comonfort, por ejemplo, que estuve en Guerrero, uno de los estados más pobres del país, y en agua significa tierra quemada, un lugar donde la gente come carne cada vez que se acuerdan que va a existir la carne, ¿no? Por ejemplo. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta en el contexto. La siguiente exigencia la relaciono con disponer de herramientas didácticas en correspondencia con la posición pedagógica. A veces en catálogos de herramientas didácticas, varias editoriales, no quiero ofender a ninguna, porque si no publican nadie los libros, catálogos de estrategia didáctica, cientos de estrategias didácticas. Ahí van cursos y gente ganando mucho dinero en el país para dar cursos de estrategia didáctica para la matemática, para el lenguaje. Estuvo muy de moda en la década de los 90 para relajarse el maestro. Ahora sí, como hay algunos dormidos por ahí, yo le diría, quítense los zapatos para que sean más felices, dense un abrazo, y hasta con novia y novio salían de los cursos de maestro, ¿no? Lo digo así en broma respetuosa, ¿no? Creo que lo dijo el doctor también, las herramientas no son aisladas de un contexto, de una teoría. Por tanto, si construimos una teoría mexicana o latinoamericana, hay que construir las herramientas didácticas o las técnicas para apoyarlas a ellas. La mejor puede ser buena en un contexto y malo en otro. Entonces, yo soy reacio, honestamente, a tener catálogos de estrategias como serían lo mejor para esto. Aquí hay una laminita que trato de resumir, nada más que para motivarlo, no pretendo decirlo a detalle, trato de reflejar una posición histórico-cultural. En México se le ha llamado más sociocultural. Yo creo que para quitarle la idea del carácter histórico del ser humano, marxista, del enfoque histórico-cultural, yo prefiero llamarle enfoque histórico-cultural y no sociocultural, pero eso sería cuestión para que me inviten otro día y debatir en torno a esto. Broma lo digo. Si viéramos a Piaget, por ejemplo, aquí estaría la idea inicial. O sea, primeramente tendría que estar en la base del arbolito las funciones de psique superior. Me refiero al Piaget clásico,
al clásico, no después la lectura que se le fue dando, que fue positivo también, cuando se dieron cuenta que se habían equivocado en la teoría, en mi opinión, humilde opinión del 93. Este sería lo contrario, un enfoque desarrollador vygotsquiano, hablando de Vygotsky como uno de los que inició el proceso. El diagnóstico del inicio, no trabajo a ciega, no puedo trabajar a ciega con alumnos, por eso tenemos que enseñar al maestro a diagnosticar, a evaluar, gusten o no nos guste, tenemos que enseñar a diagnosticar, a evaluar, no solamente la matemática, el español, sino cuánto sienten, que es mucho más difícil. O sea, los valores, bueno, se aproximan a escalas de valoración, pero no se miden ni como los conocimientos, ni como las habilidades, sino algunos políticos todavía no hay un valorímetro, un termómetro, porque ni fiebre le daría a algunos políticos, ¿no? Es más difícil medir los valores o medir las actitudes, pero hay que enseñarlo a hacerlo. Hay algunas categorías, incluso que la doctora la mencionó, con la solución de problemas. Hay una rusa, línea Talicina, o Talicina diríamos acá, mucho trabajó el tema de la matemática, creo que todavía visita algunas veces aquí al país, está grande, pero bueno, esa sería una posición interesante junto a la de Freire, para estudiarlo en Oaxaca. La dejo, no la inventé yo, he formado parte de lo que en Cuba se ha hecho sobre eso, pero sería una posición muy interesante. Les recomiendo, en Brasil tienen un fuerte movimiento, hace 7 años, le llaman igual didáctica desarrolladora como en Cuba se le llamó, por aquí está el doctor Tomás, en la década de los 90 se llamó didáctica desarrolladora, tienen un fuerte movimiento. Sería interesante que invitaran a algunos brasileños que también vivieron de la pedagogía liberadora. Otra exigencia, y ya casi concluyo, los contenidos del currículo formativo deben garantizar en términos de conocimiento, habilidades y valores que los mismos adquieran sentido y significado para los docentes. No creo que tanto al estilo de Ausubel en la década de los 90 o Brunner, que también eran bastante cognitivistas en mi humilde modo de ver, sino al estilo latinoamericano, para que comprendan. Quizás en eso comparto lo que el colega argentino decía, todo lo que él dijo no lo comparto, pero decía José Martí, la libertad de la expresión no significa la servidumbre de las ideas. Entonces, todas las ideas son válidas para analizarlo. Yo creo que el sentido, el significado y el sentido, valga la redundancia, a la educación en la formación de docentes es que lo comprendan, que el maestro, como los jóvenes que están acá, o la gente más experimentada que está acá, no por edad, sino por los años que llevan trabajando en educación, en el contexto en el cual se está enseñando la matemática, la ciencia, o cualquier asignatura que se esté señalando. Los niños mexicanos que salen mal en matemáticas, no solamente porque tengan problemas de pensamiento lógico, está demostrado que lo tienen, sino porque no comprenden lo que leen, Bueno, los primeros que no leemos somos los maestros. Bueno, los libros también son muy caros. Muy caros son los libros también. Habría que buscar a ver una manera de bajarle el precio, pero esa sería una idea muy importante en torno a esto que estoy señalando acá. Ahí está Vygotsky, creo que ya sobre eso hice referencia. Un psicólogo también ruso, Leontiev, depende de dónde le pongan la ubicación, también referente interesante para Oaxaca, lo sugiero buscar, Leontiev. El abuelo, hay uno por ahí que es el nieto que ya ni habla del socialismo, pero el abuelo, muy interesante su teoría de la actividad, muy interesante de la óptica marxista. O sea, el ser humano, el maestro en formación, para poder aprender de su práctica, tiene que hacer actividad práctica, actividad cognitiva, actividad valorativa y comunicativa. Muy interesante la teoría de la actividad de Leontiev, que después retomó Vygotsky también. Bueno, eran de la época de ellos. Incluir el tratamiento de la multiculturalidad y la heterogeneidad humana sobre la base de respeto a las diferencias entre los seres humanos. Eso también me parece que no basta decirle al joven que se está formando como maestro, sino hay que enseñárselo, hay que construirlo juntos, y en eso estoy de acuerdo también con la doctora. Salto acá a Smerker, también a Vygotsky, y una que también se mencionaba, incorporar la tecnología como apoyo a los procesos formativos que ocurren en diferentes contextos. Voy a obviar lo que quería decir, muy bien lo dijo la doctora
Marixe, la doctora Berta, soy también de los que pienso que la tecnología no puede ser en un fin mismo, tiene que apoyar el proceso, tiene que subordinarse al proceso. Creo que en México se han cometido, como en todo el mundo entero, errores grandes en términos de tecnología. Se gastó muchísimo dinero, creo que todavía no se ha pagado. Los famosos pizarrones electrónicos los vi en lugares donde no había ni electricidad y nadie se le ocurrió ponerle una planta eléctrica para el pizarrón electrónico, o enseñar ahora en el Estado de México tablets gratuitas hace 2 años o 3 a los alumnos de 5º grado, y los maestros ni la saben usar y los niños no saben leer ni escribir. Entonces, ¿cómo es posible? Y no estoy en contra de la tablet, estoy a favor de que la tecnología se apoye en esto. Lo dijeron mejor que yo las doctoras. Esta lámina la elimino, si hay preguntas puedo trabajar. Incorporar la investigación también se dijo. Creo que aquí ha sido un tema político, respetuosamente como extranjero lo digo. Se declaró en los 90 que la investigación, que eso no era problema de los pedagogos, que no era problema de la investigación, sobre todo en normales. Creo que por eso son las cosas que están teniendo hoy. Qué bueno que aquí en este espacio se está hablando de la investigación. Esa sería la exigencia. Y por último, la última, propiciar la cultura de la autoevaluación, la evaluación de los procesos como una vía de lograr mejoras educativas de la autoconciencia de los educadores, que le permita adoptar posiciones críticas y reflexivas a partir de los sistemas educativos. No voy a incluirla, si hubiera preguntas, la última parte que yo tenía, donde tengo una experiencia, tenemos una experiencia, los maestros que trabajamos en la universidad que tengo el gusto de dirigir hace 10 años en San Luis Potosí, hablamos de una evaluación 360 grados, donde el maestro es evaluado y participa en procesos de autoevaluación reflexiva, lo cual también ayuda a mejorar la eficiencia de su trabajo. Con esto, muchas gracias. Muchas gracias. Gracias al doctor José Silverstein Peruncha. Y bueno, pues con esto estamos cerrando la parte de las exposiciones interesantes conectadas con la conferencia de la mañana, con el panel de la mañana. Y bueno, esta cuestión de los contextos, la docencia, la parte de la educación que tiene que ver con un proceso contextualizado. Yo les agradezco estas intervenciones y bueno, ahora pasaríamos a la sesión de preguntas. No sé cómo estamos con los tiempos, ahí se me indican, para ver cuántas preguntas podemos realizar. En 3 preguntas podemos realizar. Y bien, no sé, por ahí tienen ya los micrófonos. Vamos a la dinámica, ¿no? Sería la misma de la mañana. Hacemos las 3 preguntas y ellos responden a partir de sus... Así es, tenemos todavía tiempo. Bien, ¿alguien quiere preguntar? Bueno, acá tenemos a la primera compañera. ¿Sí? Nos vamos para acá. Si le quieren pasar el micrófono, por favor. Buenas tardes. Una pregunta para el doctor guapo cubano, no sé. El doctor guapo cubano. Así son estas chicas. No haga usted mucho caso, doctor. Bueno, yo soy una maestra rural, siempre en las estadísticas, y como él lo puntualizó hace un momento, son los niños que están con más bajo nivel. ¿Cómo podría yo apoyar en esto? No me puedo llevar toda la urbanidad a mi pueblo, ¿no? Si gusta pararse, maestra, por favor, para que la ubique el doctor guapo, por favor. Perdón, no quería que me vieran. ¿Qué podría yo hacer para apoyar a estos niños? ¿En qué podría yo enfocarme para dejar mi granito de arena y no estar diciendo los maestros rurales son los más pues que no saben tanto y los niños pues lo consiguiente, ¿no? ¿Cómo podría apoyarme él? Gracias. Gracias. Bien, doctor, ¿está el micrófono? Bien, vamos anotando la siguiente pregunta. ¿Alguien más? Por acá está. Sí, le damos el micrófono, por favor. Buenas tardes, doctora Irma. Bueno, yo quería preguntar
sobre cómo se deberían desarrollar las situaciones problemáticas para propiciar un aprendizaje significativo de la aritmética elemental en los estudiantes de nivel primaria. Bien, anotamos. Bien, una última pregunta. ¿Alguien más por acá? Dejen atrás la timidez, ahora los tienen, aprovechen. Por acá creo que está la pregunta. Allá, en la esquina, sí. Hola, buenas tardes. Bueno, mi pregunta, no es que más que nada una pregunta, ¿no? Sino una situación de duda que me surgió después de haber escuchado a la doctora, que hablaba acerca sobre la enseñanza de las matemáticas. Nosotros somos alumnos del 5º semestre de la licenciatura, entonces estamos haciendo más que como una simulación de un programa educativo, en el cual nosotros le pusimos es licenciatura en la enseñanza de matemáticas. Entonces, durante nuestra simulación, entre el estudio de simulación y factibilidad, de pertinencia y factibilidad, disculpe, entonces, en los resultados que obtuvimos a través de este estudio, resultó en que no era conveniente la opción de crear un programa educativo en la enseñanza de matemáticas. Las respuestas que nos dieron era porque solamente sería la enseñanza de matemáticas, pero como una especialidad, no más que nada como una maestría. Entonces, mi opinión sería que, conocer la opinión de usted acerca si es posible crear una licenciatura en enseñanza de matemáticas. ¿O cómo lo ve usted, más que nada? Gracias. Bien. Pues comenzamos entonces. Doctora Irma, no sé si quisiera responder a las preguntas. Ya cambiamos. Bueno, ya funcionó, gracias. Respecto a la primera pregunta, el asunto de cómo se gestiona una situación didáctica, realmente en la situación didáctica, la situación problemática, y sigo realmente, digo yo que una de las partes nucleares de la situación problemática es que lo que está planteando de entrada al alumno es un reto intelectual. Esto va un poco más allá, en mi opinión, de lo que uno pretende solamente con la matemática. ¿Por qué? Porque la escuela tradicional, al final de cuentas, con su modo de organizar la enseñanza, que es el profesor hablando y luego esperando que los alumnos repliquen lo que él ha dicho, el mensaje que estamos mandando a los alumnos es que frente a lo desconocido, de lo que se trata, es de esperar que alguien venga a decirnos qué hay que hacer para resolver. En esta postura metodológica que se viene realmente implementando en el sistema, sus matices y todo esto, realmente el asunto es, si yo planteo de entrada a los niños una situación que les es problemática, y él va a tratar de resolverlo, el primer mensaje que va quedando es una actitud frente a lo desconocido. Frente a lo desconocido, ¿qué se espera de mí? Que yo me espere a que alguien me diga cómo hay que resolver o qué hay que hacer para resolver, o lo que se espera de mí es que yo empiece a buscar alguna manera de resolver esto que se me está planteando. ¿Desde dónde voy a resolver? Única y exclusivamente desde lo único que tenemos en toda la vida, nuestro conocimiento y nuestra experiencia. No es el conocimiento y la experiencia de nuestros compañeros, de nuestros profesores, no, es el nuestro. De eso echamos mano. Entonces, frente a la gestión de una situación problemática, implica que el profesor plantea la situación. Desde luego, hay recursos de organización que tienen que ver, no solamente se mencionaba aquí, con el asunto es una organización para el apoyo a la docencia, el trabajo en equipo entre los niños es un recurso de aprendizaje, porque la socialización de conocimiento hace al aprendizaje. Entonces, los niños organizados para resolver ese problema que están planteando, ponen en juego lo que saben y cómo están mirando. Y es un primer espacio justamente de convivencia con los otros. A la salud de algo, tenemos que resolver este problema juntos. ¿Okay? Pero cuando ellos están resolviendo, es el profesor el que tiene que mirar lo que los alumnos están haciendo.
y es una manera de mirar lo que sucede en el aula diferente a la que mirábamos la mirada de antes. Porque antes lo que mirábamos era ver si los alumnos estaban haciendo lo que habíamos dicho que hicieran. Y ahora estamos tratando de ver qué están haciendo los alumnos para solucionar eso que les planteamos. Y eso anticipa. Desde el momento de la planeación, yo tengo que decir, bueno, frente a esta situación, ¿qué tipo de cosas se me ocurre que puede provocar en mis alumnos como solución? ¿Desde dónde puede ser que empiecen a solucionar esto? La otra parte muy importante es que yo voy mirando en lo que los alumnos hacen, lo que realmente saben. Porque no es un discurso. Yo solamente pongo en juego lo que realmente sé. Si no lo sé, no lo pongo en juego. Yo puedo hablar de eso. Por eso es muy importante en la formación de los docentes que vayan al aula y regresen y cuenten su experiencia con sus padres y con un profesor. Porque una cosa es decir, yo hago esto, y otra cosa es decir, yo hice esto y mis alumnos hicieron tal cosa, y luego que alguien me diga, ¿qué hiciste tú frente a eso que hicieron tus alumnos? Esa ida y vuelta es un proceso de aprendizaje, pero está incluido dentro de la metodología. Y luego la otra cosa es ¿qué hago cuando ya terminé de resolver el problema? Que no es ¿quién evalúa eso que yo hice? Se evalúa entre los pares, pero está bajo la coordinación de un profesor que realmente dice, bueno, vamos, pues fulanitos pasen a ver qué fue lo que hicieron para resolver el problema. Eso es un trabajo intelectual de un orden totalmente distinto. Una cosa es resolver, encontrar una solución, y otra cosa es expresar frente a otros lo que yo hice para resolver o lo que hicimos para resolver algo. Y ahí empieza una confrontación de ideas, porque lo que hacen unos no tiene que ver con lo que hicieron otros. ¿Y por qué unos resolvieron de una manera y por qué otros resolvieron de otra? ¿Las dos maneras son válidas? ¿No son válidas? ¿Qué pasó? Esa discusión es lo que va formando a los alumnos. Que realmente para mí, el planteamiento de la situación didáctica y su gestión en aula, lo que propicia en el alumno es el desarrollo de las famosas competencias. Es decir, la competencia no se enseña, es una consecuencia de la manera como se organiza la enseñanza y como a los alumnos se les da la oportunidad de aprender. No todas las maneras de aprender propician el mismo tipo de aprendizaje, el mismo tipo de cosas. Yo quisiera dejarlo aquí y luego doy mi opinión sobre, o se la doy a esta chica después de que salga. Bien, sí, por favor, doctor. Sí. Gracias, doctora Irma. Sí, si puede buscar la presentación de la que utilicé, es una lámina, no se asuste, no voy a empezar. Sí. Bueno, ¿qué podría hacer para apoyar a los niños? Voy a hacerlo con dos breves anécdotas. La anterior, bueno, yo lo puedo mover acá. Voy a empezarlo con dos pequeñas anécdotas. Una de Oaxaca, en ese año que dije que estuve por acá en el 95 la primera vez. Hay no sé cuántas maestras de preescolar hay, ¿cuántas hay? Bueno, dos. Pero el maestro está ahora trabajando en preescolar y curiosamente también la doctora. Hay una actividad muy interesante en preescolar. Como todos somos muy jovencitos, hace muy poquito salieron del preescolar. Se llama La Tiendita. Una actividad milenaria aquí en México, ¿no? Y en aquel momento aquí en Oaxaca les pedí que hicieran una actividad que demostraran el vínculo con la vida. Cómo el alumno aprendía las cuestiones necesarias de la sociedad, y me dijeron las maestras preescolar que entre paréntesis son muy activas. El sistema en preescolar es muy sólido, después se empieza a echar a perder hacia arriba, con respeto lo digo, y la actividad de la tiendita era muy interesante. Hicieron incluso una demostración, trajeron la tiendita que usaban con sus niños y pegaron promoción de alimentos que los niños tenían que comprar, trajeron dinero de juguete y querían enseñar el valor del dinero. Los niños muy listos, rápidamente aprenden en preescolar el valor de 5 o 10 pesos. Estamos hablando del año 95, se había producido a 6 pesos
el dólar, ¿no? ¿Recuerdan? Y para mi sorpresa, los niños aprendían muy bien. Decían ellos, sí, saben, 10 menos 5 tanto, adquirían la noción de número quizás con esta idea. Y cuando les pregunté a la maestra de preescolar por qué todo lo que estaba ahí era gringo, por qué no había productos nacionales, por qué no había productos alimenticios nutritivos, y no estamos hablando de la obesidad de hoy. Hoy, país en primer lugar en obesidad infantil, pero estamos hablando del año 94, no había el problema que hoy se debate en el país. Con esto, ¿qué quiero decir para la maestra que me hizo la pregunta? Cuando queramos enseñar, y en eso creo que el doctor también insistió mucho, no es la forma, la actividad lo más importante, sino él lo dijo muy brillantemente, el contenido es lo más importante, el contenido de lo que voy a aprender. Entonces, la tiendita existía, creo que aparecía hasta en los libros de la Reforma del 93, aparecía, o en los documentos al maestro, y sin embargo las maestras de preescolar no se dan cuenta que indirectamente con su actividad le enseñaban el valor del dinero, pero no le enseñaban a respetar lo nacional, a querer el mole, o a querer la tortilla, o a querer la clayuda. Hay mexicanos, entre paréntesis, que no conocen la clayuda, ¿verdad? Oaxaqueña. Y con esto, ¿qué quiero decir? O sea, cualquier actividad que se haga en el medio rural, por ejemplo, y esa es mi primera anécdota, tiene que ver con lo natural de la persona, no al estilo de Gabino Barrera, no el político, el pedagogo, representante de la Escuela Nueva Mexicana, ni siquiera al estilo de Montessori o de Freinet, que también se pusieron de moda en México. Tendría que ser una escuela nueva diferente, quizás más a la pedagogía de la liberación, quizás más cercana a vincular a problemas reales del contexto en el cual el estudiante. Ahí dejo mi comentario para, después pueden hablar con maestra de preescolar, muy interesante. Y mi segunda anécdota, casi 15 años después, fue en Tlapa de Comonfort, en Guerrero, donde fui a visitar, trabajamos, hicimos un proyecto para ayudar a transformar las telesecundarias, que de telesecundarias ya no tienen nada, porque ni siembran, ni cultivan, pero ahí se siguen llamando telesecundarias, esa sería otra discusión. Y fuimos a una escuela donde íbamos a trabajar con los alumnos de secundaria y los padres de familia, incluso reuníamos con las señoras y los señores, los familiares de los alumnos de secundaria. Y en mi recorrido por la escuela, porque parte era de la observación, ver lo que estaba en la escuela, para al final dar ideas de cómo podíamos transformar aquello. Se acerca una joven, igual que muchos de ustedes acá, secretaria de la escuela, y me dice bajito, ella creía que yo era la Secretaría de Educación Pública, no sé por qué, a mí me vio cara ahí de burócrata, ¿no? Bueno, con respeto, y de ellos, no mío. Y me dice la muchacha, casi tomándome de la mano, perdón, de la doctora, señor, van a cometer aquí una gran injusticia en esta escuela. Yo estudié en esta telesecundaria, producíamos productos envasábamos productos y los vendíamos. Yo inyectaba los borregos aquí con mis maestros. Y usted ve aquel lugar que está allí, bueno, allí enfrente, no aquí al lado. Ustedes ven aquel, sí. Bueno, ese era el laboratorio donde hacía. Y ahora lo quieren convertir en un centro de cómputo. Porque dicen los padres de familia que si no aprendemos computación, no vamos a ser buenos en la vida. Esta anécdota también la señalo, retomando lo más valioso quizás de la Escuela Nueva Mexicana, que sí la tuvo también, aunque ha sido poco escrita en mi opinión, o poco relatada en los textos mexicanos. A diferencia de la de Montessori y demás, la Escuela Nueva, la buena Escuela Mexicana, tuvo mucho que hacer con el campo, con la zona rural, a la pregunta de la guapa maestra también que me hizo la pregunta, ¿no? Bueno, pues le dije que se parara, maestra. Bueno, maestra. En mi opinión, habría que entonces lograr que los alumnos aprendan del contexto, pero usando un término de Davidov, un ruso también, por si lo quieren anotar por ahí. Davidov habló del pensamiento teórico en el mismo sentido que el doctor lo señalaba. O sea,
Por eso planteo la lámina. No se pueden quedar los alumnos a un nivel de generación empírica, como por ejemplo un niñito de primer grado, de primaria. ¿Qué cosa es un ave? Bueno, es un ave, el pollito, que tiene plumas, que pía, que tiene unas patitas. Un alumno de bachillerato mexicano no se puede quedar a ese nivel, que es lo que hoy posiblemente está ocurriendo. No hay un pensamiento lógico profundo, lo que la doctora señalaba en el área de la matemática. No hay un desarrollo de pensamiento profundo. Entonces, ¿qué haría falta en escuela rural? Primero, diagnosticarlos, saber quiénes son, no solamente en términos de conocimiento, de qué comunidad son esos niños, sobre todo quiénes son sus familias. También sería muy importante eso. ¿Qué familias tienen? No solamente cuánto ganan, que es lo que siempre se pregunta en las encuestas, sino qué son, qué hacen, qué relación tienen, etcétera. Eso me parecerían dos ideas iniciales para la maestra. Segundo, leerles y hacerlos leer. Por eso los primeros que tenemos que leer somos los maestros, somos los educadores. Y leer no solamente el libro de texto, sino ayudarlos a leer de otra literatura. Sacarlos a la naturaleza, ayudarlos a pensar y a sentir y a actuar. Por eso hablaba de Leontief y la teoría de la actividad. Desde un tipo de pensamiento crítico, reflexivo, pero profundizando en el contenido, en la esencia. El vínculo de la relación, también es un término marxista también, entre el todo y la parte, entre fenómeno y esencia. Estamos acostumbrados a describir los fenómenos y no penetrar en la esencia. Y si preparamos un niño de preescolar, claro que no va a ser una definición de qué es un ave al estilo de preparatoria, pero si lo vamos acercando con una lectura a que reflexione, también él podría llegar a tener un pensamiento de este tipo que estoy señalando acá. Serían mis 4 recomendaciones, y por supuesto había que probarla en cada contexto. El papel del ejemplo para mí es el más importante. O sea, los formadores de seres humanos, que somos los educadores, tenemos que ser ejemplo en todo. Si hay que leer, somos los que tenemos que leer primero. Si hay que llegar temprano, somos los primeros que tenemos que llegar temprano. Si hay que cumplir, somos los primeros que tenemos que cumplir. Esa sería mi idea. No planteé la primera lámina. Qué bueno que usted se sintió ahí, o sea, de alguna manera identificada con la lámina de la escuela rural. Muy interesante. Búsquenlo en internet los resultados del IESE. Búsquenlo, muy interesante. PISA ahorita se empieza a acercar un poco al contexto social, se empieza a acercar, pero no tiene estudios profundos del tema de la relación sociedad y aprendizaje. Se han situado mucho en el tema del aprendizaje, pero hay que también tener en cuenta el tema de la familia. Por eso digo, hay que acercarse a la familia de los niños de la zona rural. Muy interesante pregunta y muchas gracias por hacerlo. Gracias, doctor. Y bueno, ya para finalizar, quiero darle el micrófono al doctor Antonio Alanís para que nos dé su último comentario y con esto ya cerraríamos. De una intervención muy breve realmente, puesto que las explicaciones que han dado mis colegas que me han antecedido, me parece que han resuelto gran parte, que no todo, de las dudas que cada uno de ustedes tienen. Quiero subrayar, siendo autocrítico, que los docentes no podemos dar por verdadero lo evidente y lo sabido, aun y cuando estemos muy seguros de lo que sabemos. Dejemos espacio para la duda metódica, recordemos a Descartes, y reflexionemos sobre ello, atendiendo así a la recomendación de Montaigne que ya señalaba anteriormente, quien afirmaba que una buena almohada es la duda para una cabeza bien equilibrada, en cuyo sentido bien vale la pena mencionar lo que mi buen amigo y poeta José Huerta dice que respecto del saber, del conocimiento y la enseñanza. Dice así: si tus palabras no convencen, mejor escucha atentamente. Pero si tienes la fortuna de ser maestro, lo subraya,
Entonces, simplifica lo que enseñas y tus alumnos aprenderán. Pero, si quieres aprender verdaderamente, comienza leyendo, pero termina escribiendo. Con eso termino. Bien, muchas gracias. Pues vamos, yo los invito a la siguiente parte para ya ir cerrando. A nombre del Instituto de Ciencias de la Educación, yo quiero agradecer a la doctora Irma Fuentes Labrada, ¿no?, por su participación. Y bueno, muchas gracias. Vamos a entregar. Gracias. Gracias. A la Irma Fuentes Labrada, a la maestra doctora Irma Fuentes Labrada Velázquez, si gusta, ¿no?, está acá, con todo cariño desde nuestro instituto, ¿no? Ahí está. Gracias. Y también un pequeño obsequio de nuestros artesanos oaxaqueños, un alebrije, personaje mitológico ahí, con mucho cariño de nuestro instituto y de nuestras autoridades. Gracias. Gracias, doctora Irma. También queremos agradecer al doctor Antonio Alanís Huerta y queremos hacer entrega de esta constancia por haber participado en el panel Estrategias Didácticas en la Formación de Profesionales de la Educación, realizado el día 25 de octubre de 2017. Adelante, doctor, muchas gracias. Y también queremos hacer entrega de otra artesanía oaxaqueña, un alebrije. Bueno, es desarmable para que lo pueda llevar en el avión. Muchas gracias. Gracias. Y ahora me voy a mover para acá. También quiero hacer entrega al doctor José, todavía no me aprendo su apellido, pero es el doctor Silverstein. Sí, queremos hacer entrega de esta constancia igual a nombre de nuestro Instituto de Ciencias de la Educación por haber participado en el panel de estrategias didácticas en la formación de profesionales de la educación. Muchas gracias. Y también queremos entregar la artesanía de nuestro instituto, ¿no?, junto con 2 ejemplares de nuestra emblemática revista Académicos. Gracias por su participación. Enhorabuena.